Llega el verano y nos quitamos los zapatos y es cuando vemos pues que quizá tenemos ciertos defectos o ciertos problemas en los pies, ¿no? A veces son estéticos solamente y otras veces ya es a la hora de pisar. Y es que en verano, con esto de llevar zapatillas más sueltas, chanclas o sandalias, es cuando muchas veces aparecen ciertos dolores y ciertas molestias. Estamos en el Institut Català del Peu con Naomi Ballesteros. Ella es podóloga y es miembro de este instituto que trabajáis en profundidad el mundo del pie. Como digo, en verano es quizá a lo mejor la época en la que más nos percatamos de muchas cosas, ¿no? Así es, sí. Relacionadas con nuestros pies. Totalmente. Son muchas veces los grandes olvidados, nuestros pies. Totalmente, totalmente. Normalmente la gente solo se acuerda del podólogo cuando le tiene alguna molestia o le duele alguna cosa. Y entonces cuando acuden y preguntan, bueno, es que esto hace ya tiempo que lo tengo o tal, ¿y qué es lo que puedo hacer al respecto? Y entonces es cuando ya se introducen en el mundo de la podología y descubren todo lo que es capaz de hacer el podólogo. Es verdad que muchas veces desconocemos la cantidad de cosas y de patologías y de problemas que puede afrontar un podólogo como tal, ¿no? Así es. Pues el podólogo, de hecho, puede hacer desde cortar las uñas, ¿no? Sobre todo la gente mayor quizá que no se llega, y así es la que los pacientes que habitualmente tenemos, porque son más conscientes de la problemática, y luego ya pues incluso niños, cualquier cosa, ¿no? Incluso a veces por falta de información, ¿no? No sabemos cuál es el calzado que me tengo que poner, o si voy a hacer deporte, qué bamba es mejor para ponerme, o yo qué sé, si me veo algo en el pie, pues qué puedo hacer al respecto con la sequedad de los pies o cosas de estas. Y son cosas que a veces la gente desconoce un poco y no sabe mucho dónde encontrar esta información y que sea veraz, ¿no? Y sobre todo también a la hora de pisar. Muchas veces no lo pensamos, pero no pisamos bien. Y a la hora de caminar o de hacer algún deporte también se nota, ¿no? Y si encima a eso le añadimos ahora en verano que llevamos zapatos muy sueltos, sandalias o chanclas, pues es cuando vienen esos problemas en las plantas del pie, ¿no? Y en los talones, por ejemplo. Sí, de hecho ahora en verano casi todas las consultas suelen ser relacionadas de tengo los pies muy secos, se me hinchan los pies, ahora me noto que con los zapatos de verano me duele más aquí y esto no me pasaba antes, que eso va muy relacionado con lo que tú decías, ¿no? Con el calzado, porque de hecho también es importante saber qué calzado utilizar en verano, que por desgracia no es tan idóneo para el caminar como un calzado de invierno, pero sí que hay ciertas cosas que podría o debería de llevar un calzado para que sea más apropiado y no evitar, pero sí, perdón, sí, evitar a que dé lugar a magnificar un problema que igual ya está existente por esta mala pisada, pero pues sobrellevarlo un poquito. Bueno, yo creo que influyen varias cosas. Una es la edad. A medida que vamos acumulando años, pues van nuestros pies también notando el paso de la edad y se deforman, ¿no? Algunas veces solamente estéticamente y otras veces sí que influyen en el bienestar a la hora de pisar, ¿no? Sí. Luego yo creo que también es muy importante no solo el tema de la edad, sino qué tipo de calzado llevamos, sobre todo nosotros, por ejemplo, las señoras, que a veces por presumir llevamos un calzado que luego nos provoca muchísimos dolores. Sí. Y además del pisar, está el tema genético, ¿no? A veces heredamos de los padres, de los abuelos, ciertos problemas. Yo creo que todo influye y es un abanico de condiciones que hace que el podólogo tenga que estudiar en profundidad el pie. Eso es lo que hacéis aquí en el instituto. Eso es, sí. La parte hereditaria, digamos, es sobre todo la estructura de un pie. Y en función de esa estructura muchas veces pues caminamos de una forma o de otra, y según la forma que tenga ese pie muchas veces va derivado a otras cosas, porque claro, el pie no es solo un pie, es el pie y otras articulaciones, ¿no? Entonces, algo que pasa en el pie puede afectar a la rodilla, a la cadera, a la espalda y así sucesivamente. Entonces, si tú heredas, digamos, una estructura de pie X, pues ese puede dar derivaciones a otras patologías relacionadas con ese tipo de pie, que luego obviamente se agrava pues con las malas posturas, con el calzado inadecuado, el no venir al podólogo a hacerse las revisiones que pertocan, ¿no? Que siempre no estaría de más hacer una revisión al podólogo anual para ver si realmente existe esta malformación en el pie, qué se puede hacer al respecto, y no tanto esperar a que duela para ponerle solución. Sí, porque además me imagino, Naomi, que con los años cambiamos nuestra manera de caminar, ¿no? A medida que vamos envejeciendo, nuestro pie ya no pisa igual, ¿no? No, claro, al final también deambulamos de forma mucho más lenta, porque claro, conforme pasa la edad,
pues uno se mueve, tiene menor movilidad, luego también están otros factores como la artrosis y así que deforman un poquito más el pie. Entonces obviamente durante todas las etapas de la vida pues caminamos mejor o peor, y si a veces debido a eso que hablábamos de la estructura del pie nos da sintomatología, también podemos hacer pues a veces marchas un poco más antiálgicas porque me duele aquí y cambio mi forma de caminar, o incluso también a veces temas posturales, si no se trabaja la postura también afecta la forma de andar, entonces indirectamente también puedo provocar otros problemas que no son concretamente del pie, pero pueden derivar al pie. Sois 4 podólogos en el Instituto Català del Peu, con muchos años, tú eres una de las más jóvenes, una de las últimas incorporaciones, pero sé que tenéis miembros del equipo con más de 30 años de experiencia aquí en Barcelona, viendo pies, tratándolos, ¿no? Y sobre todo aconsejando, porque yo creo que desde pequeñitos los niños, yo recuerdo en mi época, muchas veces los papás nos llevaban al médico para ver si el niño o la niña necesita plantillas ya desde muy pequeñito. Eso incluso sin notar nada extraño, ¿no? Sería recomendable Totalmente. Desde pequeñitos. Sí, de hecho sería lo ideal, porque claro, una vez está el crecimiento ya cesado, ¿no? A partir de los 16, 17 años, si queremos ya no solo prevenir, sino también a veces corregir ciertos problemas del pie, sí que es bueno que el niño venga desde más o menos a partir de los 2 años y medio hasta los 4, sería la edad ideal para empezar a venir al podólogo para mirar cómo está ese pie y entonces actuar sobre él si es que vemos alguna cosa. A veces simplemente es hacer un seguimiento de ese niño para ver cómo va evolucionando, o en el caso de encontrar ya el problema, digamos, pues ya tratarlo desde base, porque va a ser mucho mejor también para el niño en un futuro, claro. Es decir, que muchos problemas que aparecerán con la edad podríamos haberle puesto remedio si ese niño hubiera pasado por consulta, por una pequeña visita, una pequeña revisión, al ser pequeño y estar en esa edad de crecimiento, ¿no? Eso es. Hay otro tema que es muy interesante también, y es el tema este de los juanetes, de la deformación con los años, ¿verdad? De esos dolores que muchas veces asumimos ya que, bueno, como tenemos cierta edad, esto es lo que toca, ¿no? Que el pie se me deforma por aquí, que me pongo por allá, que no me puedo poner ya cierto tipo de calzado. Yo creo que aquí también deis toda una asesoría a todas las personas que con la edad notan pues que el pie se le está deformando. Eso siempre vienen los pacientes a preguntarte, ¿y con esto qué puedo hacer? Bueno, pues desgraciadamente hacer no se puede hacer inmediatamente nada, sí que como siempre se puede plantear el caso, ¿no? Y preguntar, a ver, pues sobre todo va muy relacionado con la pisada, entonces hacer un estudio de la pisada para ver cómo está ese pie y evitar que vaya a más. Y ya cuando los casos son muy severos, en los que hay mucha deformación y sobre todo cuando hay dolor, y ya un dolor que es constante y continuo, entonces sí que ya nos planteamos quizá la cirugía, ¿no? Porque al final los juanetes, los dedos en garra, todas estas cosas ya son problemas de deformaciones óseas, entonces no podemos ir para atrás, podemos evitar que vaya a más, pero el tratamiento último sería la cirugía. La cirugía, ¿no? Un podólogo también tiene potestad para decidir si un pie ha de ser operado o no. Es decir, podría ser que viniésemos aquí buscando una plantilla y nos recomendéis otra cosa totalmente distinta, ¿no? Podría ser. Siempre se intenta el tratamiento siempre lo más conservador posible y luego ir aumentando. Si el tratamiento conservador fracasa, entonces sí que ya nos plantearíamos pues una cirugía o una infiltración o cualquier otra cosa más agresiva, ¿no? Hemos hablado de esa deformación de los huesos que afecta también a los tendones, a las articulaciones, ¿no? Pero también está el tema cutáneo, ¿no? Muchas veces hongos, esas grietas, ¿no? Que a veces vemos pies realmente en muy mal estado, ¿no? Se puede evitar eso también. Sí, totalmente. Primero, si tienes algún problema de estos, obviamente ir al podólogo sería lo ideal, ¿no? Pero en el tema, por ejemplo, de la sequedad de la piel, sobre todo ahora en verano, cuando vienen estas temperaturas, es habitual encontrar los pies más agrietas, porque claro, llevamos los pies más a la intemperie, ¿no? Los llevamos más al aire, con calzado que no es tan adecuado, no están tan protegidos. Entonces lo ideal sería, si por ejemplo hay presencia de callosidades o de durezas o ojos, los comúnmente llamados ojos de pollo, pues venir al podólogo a hacer una quiropodia para hacer un mantenimiento y luego sobre todo mucha hidratación, tanto por dentro como por fuera en la piel de los pies. ¿Cómo trabajáis aquí en el Instituto Català del Peu a todas esas personas que, bueno, por primera vez aparecen por aquí con un cierto problema, unos con un dolor, otros con una deformidad, otros con un niño que parece que el niño tuerce un pie, ¿no? Me imagino que sois ese primer punto de asesoría, ¿no? Eso es, sí. Cuando vienen aquí,
Habitualmente hay gente que ya pide directamente para hacer un estudio de la pisada, porque hay gente que lo tiene muy claro y dice, no, yo necesito plantillas porque ya me ha visitado otro profesional sanitario y tal. Y hay veces que hay gente que viene, bueno, tengo un dolorcito aquí, pero mira, también tengo un callito aquí, y entonces pues más o menos lo vas orientando y vas haciendo un plan de tratamiento específico para cada persona con lo que sea que venga, ¿no? Entonces, en función de eso, pues planteas una cosa u otra, o a veces las dos, o a veces no está relacionada con la podología, pero hacemos como de vector a otros profesionales sanitarios, que también es importante, claro. Hombre, lo que yo creo que es muy importante enviar a los que están en casa un mensaje, y es de quizá a lo mejor algún dolor de por aquí, de la espalda, de la cadera, viene de los pies, ¿no? Y no lo sabemos. Totalmente. Y estamos a lo mejor focalizándonos en ese dolor que sentimos en la espalda, o en la mitad de la espalda, en las lumbares, ¿no? Aquí en la cadera, ¿no? Y no pensamos que a lo mejor es nuestra forma de caminar la que está generando en nuestra espalda, en nuestras cervicales o lumbares, ciertos dolores, ¿no? Totalmente, sí, y de hecho también al revés, hay problemas de los pies, o incluso, por ejemplo, hay gente que igual si tienes una pierna más larga que la otra, también generas ciertas compensaciones que pueden afectar o más arriba o en el pie, o algo del pie por la forma de andar te afecte arriba y algo de arriba afecte abajo. Entonces, claro, al final somos un todo. Entonces, no solo somos un pie o unas cervicales o una mano. Todo influye en que, y bueno, y como decimos siempre, ¿no? Nuestra columna vertebral, nuestro esqueleto empieza por los pies, por los talones, y a partir de ahí conviene tener en cuenta, ¿no? Cómo estamos caminando, cómo estamos apoyando el pie. Totalmente. Dentro del Instituto Català del Peu hay una especialidad muy interesante que la domina Julia Muñoz. Estoy con ella y ella es la responsable de biomecánica de aquí del Instituto Català del Peu. La biomecánica, es decir, la manera en cómo caminamos y cómo nos movemos, determina muchas cosas de nuestra salud. Sí, así es. Ya es más importante de lo que pensamos. Entonces, bueno, pues es algo muy específico que realizamos aquí. Yo sé que aquí en el Instituto Català del Peu tenéis esta especialidad enfocada a deportistas profesionales, a deportistas semiprofesionales y a todos aquellos que el fin de semana, porque tienen un ratito libre, pues hacen una maratón, cogen la bicicleta, les gusta salir a correr, gente aficionada a bailar o que hace concursos o que participa en cualquier tipo de deporte. Muchas veces la manera de pisar determina nuestra salud también, aunque no seamos grandes deportistas, ¿no? Así es. O sea, que es un proyecto enfocado tanto al deportista profesional como al deportista amateur. Y es exactamente lo que dices, ¿no? Que la forma de pisar condiciona nuestra biomecánica, el resto de nuestra biomecánica. Aquellas posibles dolores o lesiones que repercutan a otro nivel, en otras articulaciones, como pueda ser la rodilla o a nivel de caderas, pues también pueda venir o bien por la pisada o por otras articulaciones. Entonces, aquí lo que hacemos es un trabajo multidisciplinar junto con el equipo de podólogos, que lo primero que hacemos es explorar, hacer una exploración podológica del pie, y vemos si ese pie, esa forma de pisar, tiene consecuencia en unos dolores que aparentemente tiene el deportista, bien sea amateur o profesional, en otras articulaciones como pueda ser la rodilla o a nivel de caderas. Si a nivel podológico vemos que no hay ningún problema, que el pie está correcto, que la pisada es correcta, pues ya con estas cámaras que podéis ver en el techo, pues podemos valorar el resto de articulaciones. Y entonces vemos, no es del pie, porque ya nos ha dicho la podóloga, pues vamos a valorar qué ocurre. También valoramos la activación muscular y con todo ello pues podemos entender si se debe a un problema en la cadera o por un mal control del tronco, y poder ayudar a esa persona a que mejore y pueda rendir mejor en su deporte sin dolores, prevenir lesiones, etc. Bueno, pues esta sala en la que estamos es una sala que es única en Cataluña, solo la tenéis vosotros, es una sala, no sé si lo podéis ver, ya nuestro compañero de cámara nos hará un plano para que veamos que está todo lleno de cámaras, y todas estas cámaras enfocan a la persona que se sube aquí, que esto no es una máquina de hacer deporte, es una máquina que me imagino que lo que detectas cómo pisamos y hace un análisis exhaustivo, ¿no? Sí, más o menos. Lo que es la máquina es una máquina de correr, pero lo que tenemos es que gracias a la tecnología podemos ver encima de la máquina cómo es la respuesta. Entonces yo subiría aquí, empezaría a caminar y a través de los ordenadores y de todas estas cámaras que miran cómo me muevo desde todos los ángulos, vemos muchas más cosas, ¿no? Podéis ver vosotros, los especialistas, mucho más con detalle de dónde puede venir el problema en esa persona en concreto, ¿no? Exactamente, porque no solamente vemos cómo una articulación flexo-extiende, sino que también cómo hace una rotación o cómo hace una posible aducción. Entonces podemos ver si posibles dolores en la rodilla vienen porque hay un valgo que llamamos que es una aducción, es decir, la rodilla se nos va demasiado hacia adentro, si es porque es demasiado exagerada o porque no hace correctamente el gesto, no flexiona correctamente o hace una rotación excesiva, que todo esto lo
que hace es agravar las posibles consecuencias de una lesión. O sea, que se descubren muchos más detalles de la manera de caminar, caderas, rodillas, talones, incluso llegando a toda la espalda, ¿no? A todo el cuerpo de la persona, porque ya nos lo decía antes tu compañera, que cualquier pequeño detalle afecta a los pies y al revés, ¿no? En la manera de caminar. Vienen muchos deportistas y viene sobre todo mucha gente que está desesperada, que lo ha probado todo, que ya lleva plantillas, que ha ido a 1000 podólogos, que va al fisio, que sigue teniendo dolores y que no sabe de dónde viene, ¿no? Al final acuden a vosotros para hacer ese estudio completo de su pisada y de su postura también, ¿no? Exactamente, nosotros solemos decir que somos la solución a ese problema que tienes en el kilómetro 10, que dices, bueno, yo empiezo a correr, estoy correctamente, pero al kilómetro 10 empiezo a tener un dolor y no sé de dónde me viene, cuando ya voy al fisio, ya ha pasado unas horas de la carrera, ya no tengo dolor, entonces yo le explico ese dolor al fisio y me dice, bueno, pues es posible que sea por tu biomecánica. Entonces aquí es cuando ya vienen y vemos ese gesto, entonces en función al problema que tenga el deportista, si es en el kilómetro 10, pues lo tenemos un ratito corriendo, intentamos llevarlo a fatiga, para ver que él nos transmita primero esa sensación, en qué momento le duele, cómo y demás, y como lo estamos registrando con tantas cámaras y estamos viendo todos los resultados, pues vemos qué es lo que no cuadra en su biomecánica. Y aparte pues vemos la activación muscular, si hay un músculo que no trabaje correctamente, si hay un déficit, pues también esto nos ayuda a valorar ese problema que tenga en la articulación. Y además, por otro lado, pues también valoramos fuerza y podemos también ver qué desequilibrios a nivel de fuerza puede haber, que todo esto hace que corriendo en ese kilómetro 10 pues tengas ese problema biomecánico. Y no hace falta que sea corriendo, porque yo ahora me imagino todas esas personas que salen a caminar porque el médico les ha dicho salga usted a caminar y estar en casa y están bien, y cuando regresan de caminar tienen muchísimo dolor en los pies, algo pasa ahí, ¿no? O quizá hay que plantearse qué calzado utilizan y sobre todo cómo pisan. Esta máquina nos ayuda a hacer un buen diagnóstico, ¿no? Exactamente, porque claro, también vemos que pues igual por su forma de caminar plana demasiado, es decir, lleva el pie, o sea, plana demasiado largo, que aunque sea un pie que aparentemente a nivel podológico esté bien, pero ese calzado hace que, como tú tienes un rango de movimiento más amplio, pues a nivel si caminaras descalzo con otro calzado no te pasaría, pero sin embargo con esa zapatilla sí pasa que va a haber una consecuencia a la larga de dolor. Es decir, entonces, que aquí vienen también gente que hace deporte que en teoría tiene una buena postura, que en teoría su pie es correcto, pero tiene aún así dolores, ¿no? A veces también aconsejáis cuál es el zapato, el calzado, el tipo, ¿no? de diseño que mejor le viene a una persona, ¿no? Sí, porque ya el tipo de pie, si no tienes un pie patológico que solemos decir, pero tienes ciertas molestias, sí que vemos que... Un pie patológico significa un pie con defectos, con problemas, ¿no? Sí, que tenga... Puede ser que sea un pie que está bien, ¿no? Exactamente, si no tiene ningún problema y el pie es correcto, pero con un calzado tienes molestias, pues intentamos aconsejar de que por el tipo de pie que tiene, aunque no sea un pie con problemas, sí que ya le puedes aconsejar un tipo de calzado que tenga una sujeción adecuada del tobillo, que tenga un control del puente, y entonces ahí también valoramos si ya por el tipo de pie, que esto es más cosa de podología, y vemos que a nivel articular está provocando algo o no, igualmente puede ser que la solución pase por un soporte plantar o alguna cosita más a nivel podológico. Bueno, el caso es que aquí, en esta sala, caminando, mirando a través del ordenador los movimientos de la persona, se descubren muchas cosas de sus caderas, de sus rodillas, de sus talones, de cómo si el pie se tira hacia adentro, si hacia afuera, si las rodillas, tantísimas cosas que afectan a la salud de toda nuestra espalda, nuestra estructura. El esqueleto es lo que nos aguanta y muchas veces, corrigiendo 4 cositas, la salud de la persona, el dormir, el descansar, el ser una persona que se siente bien, que no tiene dolores y que no abusa de la medicación, porque se siente bien y no tiene problemas, creo que es interesantísimo, ¿no? El pasar por aquí, ¿no? Y hacerse un pequeño análisis y ver realmente si hay algún problema grave. Muchísimas gracias porque hemos aprendido muchas cosas con vosotros, sobre todo por eso, porque sois únicos en Cataluña en tener esta sala dedicada al estudio completo del pisar de deportistas profesionales y de los que no lo somos, pero también nos gusta movernos y hacer deporte. Muchísimas gracias. A vosotros.